La expedición libertadora partió del puerto de Valparaíso el 20 de agosto de 1820. Eran 14 embarcaciones que comprendían tanto goletas como transportadores de gran escala, donde traían toda clase de cosas, entre el ejército, que eran alrededor de 5.000 hombres, caballos, mulas, vituallas, uniformes. San Martín tenía la idea que iba a reclutar muchas personas llegando al Perú, así que traía cajones llenos de uniformes para la eventualidad de que llegaran más personas a unirse a su ejército una vez desembarcado. San Martín tenía esperanza que muchas más personas se unieran al ejército, pero al final no se llegaron a unir tantas personas como él hubiera esperado. Fueron sobre todo esclavos de haciendas de la zona, Ica, Pisco y Palpa, Nazca, toda esa zona que fue la primera, donde fueron las primeras intervenciones, donde se fueron uniendo esclavos al ejército libertador. Pero no fueron los números que San Martín tenía imaginados o que hubiera querido para apoyar su campaña. San Martín llegó a la bahía de Paracas el día 7 de septiembre de 1820. Ahí fue que dieron la vuelta por la isla de Sangayán y entraron a la ensenada de Paracas que todos conocemos. Pero el desembarco no comenzó hasta las 4 de la mañana del día 8 de septiembre, cuando comenzaron las vanguardias y las avanzadas a bajar a la playa. Y el desembarco duró varios días. El mismo 8 llegaron hasta Pisco, pero San Martín mismo no llegó a desembarcar hasta el día 11 de septiembre. Entonces fue un proceso. El Perú era particularmente importante porque era el virreinato más antiguo y más importante, desde donde además se había trazado toda una estrategia de contrarrevolución. Cuando Chile, por ejemplo, intenta crear su junta de gobierno en 1811, va a ser un ejército enviado desde el Perú que en 1814 destruya esa posibilidad independentista. Cuando Quito trata de buscar su independencia, son tropas desde el Perú quienes evitan que esto suceda. Cuando los ejércitos enviados por la Junta de Buenos Aires tratan de hacerse del Alto Perú, de la audiencia de Charcas, el virrey manda tropas desde Cusco, Arequipa y Puno para evitar que esa zona se pierda. Entonces hay como toda una movida contrarrevolucionaria que se centra en Lima. Y entonces va a ser muy importante para el resto de territorios que buscan su independencia terminar con el control realista desde el Perú. La estrategia de San Martín de traer un ejército por vía marítima había comenzado desde 1816. Los ejércitos del Río de la Plata habían intentado entrar al Perú por el Alto Perú, por lo que es hoy Bolivia, a través del río Desaguadero, en muchas ocasiones. Habían estado muy cerca de hacerlo cuando perdieron la batalla de Huaqui en 1811 y habían estado tratando por varios años, y San Martín decide que eso ya no es posible, y es en ese momento que considera que la mejor manera de liberar el continente es primero logrando la independencia de Chile desde la provincia de Cuyo, por la ciudad de Mendoza, entrando, liberando Chile y desde ahí organizando una marina que pusiera en jaque a la marina realista y eventualmente la llegada de una invasión por mar a la costa peruana. Ahora, van a haber dos partes del ejército: el ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el ejército de Chile. Y la marina es una marina organizada por la República de Chile y es la marina chilena. Y está comandada por oficiales navales británicos. Thomas Cochrane y Martín Guillermo Guise son los principales, pero también muchos de los marinos son británicos o de otras partes. Pero es un ejército financiado por la República de Chile. Lo primero que hace San Martín al desembarcar, el mismo 8 de septiembre, aunque él no baja del barco ese día, pero ya el desembarco ha comenzado, escribe un decreto donde declara que él no es un invasor, sino es un libertador. Ahora, inmediatamente se van a enviar emisarios para entrar en discusiones con los recién llegados por parte del virrey, y es así como va a comenzar la negociación. El virrey había pedido esta posibilidad de conversación porque las Cortes de Cádiz se lo habían así
mandado. Él tenía que tratar de buscar una solución pacífica con los insubordinados, los disidentes, como se les llamaba en ese momento. Pero el primer problema que encuentran es que los enviados por San Martín consideran que se les debe nombrar como diputados por la República Independiente de Chile, y esto es algo que los representantes del virrey se niegan a aceptar. El virrey proponía que se firmara la Constitución de Cádiz porque garantizaba los derechos de los americanos y que el rey fuera quien decidiera qué debía pasar con Chile, y que todas las tropas del Ejército Libertador regresaran a Chile. La Constitución había regresado a ser válida en toda la monarquía hispánica en marzo de 1820, y días antes de la llegada de San Martín había sido jurada oficialmente en el Perú. Y la Constitución efectivamente buscaba una solución pacífica para el conflicto entre los diferentes grupos. Pero los comisionados por San Martín, sus parlamentarios, dijeron que ellos no tenían derecho a firmar, no tenían la potestad de firmar la Constitución de Cádiz, por un lado, y que por el otro, la Constitución que había regido España entre 1812 y 1814, la habían quitado entre el 14 y el 20, y que de la misma manera podrían volverla a quitar, así que eso no consideraban que era una garantía. Ahora bien, tanto el virrey como San Martín escribieron en su correspondencia privada que estas negociaciones no habían sido más que una táctica para ganar tiempo, para saber qué era lo que estaba pasando con el enemigo. Se firmó al inicio de las conversaciones un armisticio el día 26 de septiembre para que hubiera un cese al fuego por 8 días. En realidad eso era lo que buscaban, y nadie pensaba que realmente podrían llegar a acordar una paz o encontrar una solución pacífica, porque desde el momento en que los representantes del rey no consideraban que los parlamentarios de San Martín eran legítimos representantes de una república independiente, ya había un problema sobre cómo se veía a cada uno de los grupos, de los bandos. Las negociaciones fracasan porque no hay manera de encontrar un punto medio. Ni el virrey y sus representantes van a ceder en cuanto a que el ejército del rey abandone el Alto Perú, y los representantes de San Martín tampoco van a ceder en decir que el ejército libertador debe regresar a Chile. Entonces, de alguna manera, esas negociaciones están destinadas al fracaso desde su inicio. Lo único que se logra es una semana de cese al fuego y que los dos bandos vayan un poco más pensando cuál va a ser la siguiente estrategia a seguir. Es una estrategia dilatoria. Parte de Guerra narra el curso de la independencia desde el desembarco de San Martín en Paracas hasta la proclamación de la independencia el 28 de julio de 1821. La República lo invita a viajar al pasado de la mano de historiadores peruanos y extranjeros. Viva el proceso de la independencia en tiempo real.